Nosotros creemos que María es virgen. Y el otro problema que dice, ¿por qué creen que María es virgen? Si María parió. Ciertamente María parió. Señor cura, ¿y si parió? ¿Cómo puede ser virgen? Eso es imposible. Sí, ahí estamos de acuerdo. Eso es imposible. Y si es imposible, ¿cómo es que los católicos creemos? No creemos porque sea imposible. No creemos porque sea posible o no posible. Creemos porque lo dice la Biblia y punto. A ver, pregunto, ustedes que me escuchan, ¿es posible que una mujer para y siga siendo virgen? No. Pero ahora respóndeme la segunda. ¿Es posible que una mujer no tenga relaciones con ningún hombre y quede preñada? Tampoco. Eso no es posible. Imagínese que llegue su hija de 15 años y usted ve que tiene la barriguita grande ya y le dice, mija, ¿y eso qué le pasó? No sé, mamá. ¿Usted no ha estado con nadie, mamá? Se lo juro. Ya le cuento a otro. Que María quede embarazada sin tener relaciones con un hombre, no lo creemos porque sea posible. Eso es imposible. ¿Por qué lo creemos? Porque lo dice la Biblia. Pero la misma Biblia que dice que María es virgen antes del parto, es la misma Biblia que dice que María es virgen después del parto. La misma Biblia que dice que Dios hizo un milagro, que María sin tener relaciones con un hombre quedara preñada. Esa misma Biblia, en el mismo capítulo y versículo dice que el mismo Dios no solamente hizo un milagro, sino dos en uno. Hizo que María sin tener relaciones quedara embarazada, hizo que María pariera y siguiera siendo virgen. ¿Y para qué hizo ese milagro? Escúchelo bien. Para que el mundo sepa que Jesús es el Mesías. Porque ¿cómo iba a saber quién es el Mesías? ¿Cómo iban a saber desde niño que era el Mesías? ¿Cómo? Tenía que haber un milagro. Porque tantos niños que ven en el mundo, ¿cuál sería el Mesías? Cualquiera se llamaría el Mesías. Pero Dios dijo, le voy a dar una señal para que ustedes sepan cuando llegue el Mesías. La señal es algo imposible, algo fuera de lo normal. A ver, algo fuera de lo normal, algo que usted nunca ha visto, algo que extraño. ¿Qué tal que Dios le diga, le voy a dar una señal para que ustedes sepan que ha llegado el Mesías? La señal es que una mujer que tenga esposo va a tener relaciones con él, va a quedar preñada y va a parir un hijo y deja de ser virgen. ¿Dónde está la señal? Eso es algo normal, eso lo hacen todas las mujeres casadas, eso no hay ningún problema. ¿Cómo sé que es el Mesías? ¿Eso es algo normal? Ustedes sabrán que ha llegado el Mesías cuando una mujer quede preñada sin tener relaciones, cuando para y siga siendo virgen, quedó embarazada y es virgen, parió y sigue siendo virgen. ¿Eso lo han visto? No. Pues el día en que lo vean, sepan bien que llegó el Mesías. Eso está escrito en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Los hermanos separados lo pueden buscar. Y ustedes van a ver que es Dios el que promete darnos esa señal. Cuando ustedes y yo la veamos, vamos a saber que Jesús es el Mesías. Que ahí está el Mesías. Una señal que hay que ver. Cuando la veamos, ha llegado el Mesías. Isaías 7, 14. Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. Si el Señor nos va a dar una señal, ¿habrá algo imposible para Él? No. Él puede hacer lo que quiera. Nos va a dar una y paren la oreja cuál es la señal. Hermanos separados, busquen la Biblia suya de usted cuál es la señal. Ustedes pongan la lupa
Y verán que la señal está compuesta por dos partes. ¿Cómo sabemos que por dos partes? Porque está dividida por una I. Escúchelo. He aquí que una doncella está encinta. Está encinta. Si tienen la Biblia, verán que no hay un punto y aparte. Hay una I, pongan cuidado. Y Ahí está la I. La I es unión de la señal, se une. La primera parte es virgen antes del parto. Una virgen quedará embarazada. Esa es la primera parte de la señal. La segunda parte de la señal está después de la I. y va a dar a luz un hijo. Las dos cosas son imposibles. Que quede embarazada sin tener relaciones con un hombre es imposible, pero es una señal. Que para y siga siendo virgen, eso es imposible, pero es una señal, un milagro que Dios va a hacer. Y Dios prometió las dos señales. Ahora nos quedaría mirar si Dios cumplió lo que prometió. Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante, verán que Dios cumplió la promesa. Y si Dios cumplió la promesa, ustedes y yo podemos ver la señal, y al ver la señal completa antes de la I y después de la I, entonces podemos gritar a los cuatro vientos que Jesús es el Mesías. Ahora bien, si María no es virgen, no podemos gritar que Jesús es el Mesías. Dice un protestante: señor cura, ¿y qué me afecta a mí en la fe de que María no sea virgen? A mí no me afecta en la fe. Y yo le dije: a mí sí me afecta. Porque si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Porque esa fue la señal para que el mundo sepa que ha llegado el Mesías. Escuche, como dice Mateo 1, 21 en adelante. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Atención, pongan la lupa, centren la mirada en este versículo que viene. Dale. Todo esto sucedió. Otra vez. Todo esto sucedió. Hagan eco de esta palabra. Todo, no una parte. Todo sucedió. Todo. No sucedió la primera parte de la I. Solamente la primera. No, sucedió todo. Ojo. A ver, repítalo, Luis. Todo esto sucedió. Todo esto sucedió. Esto, ¿qué es lo que nos va a decir que sucedió? Sí sucedió. Todo esto sucedió. ¿Qué fue lo que? ¿Para qué sucedió? Primero, ¿para qué sucedió? Pongan cuidado, ¿para qué sucedió? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces, ¿para qué sucedió? Para que se cumpliera. ¿Qué fue lo que sucedió? Para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Dice la Biblia que sí se cumplió. Porque los católicos creemos que María es virgen antes de la I, antes del parto. Y es virgen después de la I, después del parto. Porque San Mateo dice que todo se cumplió antes y después de la I. Todo se cumplió, todo sucedió para que se cumpliera. ¿Por qué el católico lo enseña? ¿Por qué lo cree? Porque sí se cumplió. Y si el hermano separado quiere saber qué fue lo que se cumplió, presten atención, pongan la lupa, escudriñen las escrituras. Repítalo, Luis, todo esto sucedió. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Vean que la Virgen concebirá. Virgen antes del parto. Eso sucedió, se cumplió. Pero no solamente eso se cumplió todo.
Ponga cuidado que después de la I también se cumplió. Y dará a luz ¿se un hijo. cumplió o no se cumplió que la Virgen dio a luz un hijo? Todo eso sucedió para que se cumpliera. ¿Qué es lo que tenía que cumplirse? Que la Virgen, un milagro, quedaba embarazada siendo virgen. Oh, milagro grande. Y la Virgen daría a luz un hijo, siguiendo siendo virgen. Imposible, sí. ¿Es un milagro? Sí. ¿Para qué? Para que se den cuenta que Jesús es el Mesías. Ojo, y escuche, hermano separado que me sigue. A ver, por eso ustedes verán que a continuación Mateo va a decir, y le pondrán por nombre, pongan atención, Y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. observen, ¿por qué no dice le pondrán por nombre Jesús? ¿Por qué dice le pondrán por nombre Emmanuel? Y explica, ¿por qué explica? ¿Qué significa Dios con nosotros? Porque a San Mateo le interesa explicar por qué María quedó embarazada siendo virgen. ¿Por qué parió y sigue siendo virgen? A él le interesa explicarlo. ¿Cómo lo explica? Diciendo que parió a Dios. Si parió a Dios, entonces podemos entender cómo fue que quedó embarazada sin tener relaciones con un hombre. Y podemos entender cómo fue que el niño nació y María no perdió la virginidad, porque el que nació es el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces es la explicación de por qué María es virgen. Me dijo un protestante un día: señor cura, ¿y usted me puede explicar cómo nació el niño? Explíqueme cómo nació. Y yo le dije: yo se lo explico, pero usted primero me explica cómo entró. Cuando usted me explique cómo entró, yo le explico cómo salió. Porque para usted es difícil que el niño salga y ella siga siendo virgen. Para mí es difícil que el niño entre y ella siga siendo virgen. Explíqueme cómo entró, yo le explico cómo salió. Si no me explica, yo tampoco le explico. Digo, pues entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Le dije, pues salió por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que es igual, no hay trampa. La Biblia dice que María es virgen antes y después del parto, pero los hermanos separados se han desviado de la verdad. Bien, vamos a darle chance a alguna preguntita antes de irnos. ¿Los hermanos separados ya se fueron o está alguno por allí? ¿Por qué se fueron? ¿Quedaría alguno? Si quedó alguno y quiere hablar, puede acercarse. Si no quiere hablar, no hay ningún problema. ¿Hay alguno que quiera hablar? ¿Usted, hermana? ¿Es hermana separada o es católica? ¿Es católica? Déjeme primero a ver si los hermanos separados se fueron o no se fueron. Levanten la mano los hermanos separados, los que no son católicos, están aquí presentes. Si hay alguno aquí presente. ¿No están? ¿Se fueron? ¿Ah? Bueno, ¿por qué se fueron? ¿Quieren saber por qué se fueron? Léame Luis, San Juan capítulo 8, versículo 47. San Juan capítulo 8, versículo 47. ¿Por qué se fueron? No es que son bíblicos, que son cristianos, que creen en Cristo y en la palabra de Dios. Y no son esos que andan predicando la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. ¿Por qué no la vienen a predicar aquí donde hay bastante gente y pueden conquistarlos para Dios? Escuche por qué se fueron. Paren la oreja. El que es de Dios, Porque el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. ¿por qué se fueron? Porque el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Siga. Ustedes no las escuchan Ellos no las escuchan
porque no son de Dios. Hermanos, yo no entiendo cómo, si yo estoy dando capítulos y versículos y es palabra de Dios, ¿por qué se van? Yo no lo entiendo, les respeto, pero no lo entiendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a los hermanos separados le hacen un lavado de cerebro. Y en el lavado de cerebro le dicen: lo que diga el cura, aunque esté en la Biblia, es palabra del diablo. Y lo que diga el pastor, aunque no aparezca en la Biblia, es palabra de Jehová. Ese es el lavado de cerebro que le hacen a los protestantes. Por eso ustedes verán que en el YouTube los evangélicos, a pesar de que yo le doy capítulos y versículos, dice: eso es palabra del diablo. ¿Por qué? Porque lo está diciendo el cura. Pero lo que diga el pastor, aunque no esté en la Biblia, eso es palabra de Dios. Porque para ellos el Dios es el pastor.